Gloria a Dios. Bueno, entonces, hoy vamos a hablar acerca de un tema, o más bien una pregunta que Dios nos hace en esta noche, y es: ¿cómo estamos viviendo? ¿Sí o no? Estamos aquí, gracias a Dios, estamos bien, estamos vivos, sí, pero en ese vivir, en ese caminar, que te puedas preguntar cómo estás viviendo, sí. Usted debe saber siempre que Dios lo ama, sí, y que Dios le plació que usted hoy estuviera aquí, que no es una casualidad, sino que a Dios le plació y por eso usted está hoy aquí, sí. Y en toda esa trayectoria de su vida, en todo lo que usted hace, en todo lo que usted va, viene, sí, en sus diferentes ocupaciones, que usted pueda preguntarse en esta noche: ¿cómo estoy viviendo? ¿Sí? ¿Cómo estoy viviendo en Dios? ¿Cómo estoy caminando con Dios? Que usted pueda siempre, las preguntas nos sirven para uno pensar, reflexionar, ¿sí? Y mirarse hacia adentro y saber verdaderamente cómo estamos, ¿sí? Para dónde vamos, ¿cierto? Entonces es bueno que usted a veces se siente o se arrodille, ¿sí? O así sea de pie, como lo quiera hacer, pero preguntarse: ¿cómo estoy viviendo? Amén. ¿Cómo estoy viviendo los caminos de Dios? ¿Cómo estoy viviendo en mi hogar? ¿Cómo estoy viviendo en mi empleo? ¿Cómo estoy viviendo en todo lo que hago? Si lo que yo estoy haciendo agrada a Dios, si Dios está feliz con lo que yo estoy haciendo como hijo de Dios, como escogido, como llamado, esas acciones que nosotros hacemos, esos comportamientos que nosotros tenemos a diario, sí, como nos comportamos, como hablamos, como nos expresamos y todo lo que hacemos, sí va acorde a lo que Dios quiere para mi vida, que sea, usted se pueda preguntar, amén, porque Dios quiere eso, que nosotros a diario nos estemos preguntando y miremos si verdaderamente así como estamos, eso le agrada a Dios en nuestra vida, o si necesitamos mejorar cada día, porque Dios quiere que usted y yo mejoremos. O sea, Dios no quiere que nos quedemos igual, sino que Dios quiere que usted y yo cada día nos esforcemos por ser mejor. Amén. Entonces, hoy les vengo a hablar acerca de vivir en el Espíritu, ¿sí? Eso lo podemos encontrar en Romanos 8. Así que yo le invito a que usted abra su Biblia, la abra en Romanos 8, y vamos a estar allí hablando en Romanos 8, ¿sí? Porque Dios quiere que aprendamos a vivir no conforme lo que yo crea, no conforme lo que yo piense, sino conforme lo que Él me diga. Amén. Usted sabe que hacer la voluntad de Dios no es fácil, ¿sí? Es difícil, ¿cierto? Pero también debemos de saber que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Que la voluntad de Dios es dolorosa, sí. La voluntad de Dios, hacer la voluntad de Dios duele, sí. Hacer la voluntad de Dios no va a ser fácil y va a doler, sí. Cuando yo me niego a mí mismo para agradar a Dios, trae dolor, ¿cierto? No va a traer alegría, no va a traer felicidad, sí. Pero es más importante agradar a Dios que agradarme a mí mismo. Amén. Entonces la invitación es que nosotros cada día busquemos acercarnos más a Dios y agradar a Dios, ¿sí? Porque a veces los seres humanos, nosotros quizás queremos agradar a mucha gente. Donde nosotros vamos, donde nosotros nos encontramos, con las personas que nos rodeamos, ¿cierto? Queremos agradar a mucha gente que está a nuestro alrededor, pero dejamos a Dios de último, ¿sí? No le damos la misma importancia muchas veces a Dios que de pronto al jefe, ¿sí o no? Que de pronto a la jefa,
que de pronto al amigo, que de pronto a la amiga, ¿cierto? No le damos. Cuando a Dios debemos de darle mayor importancia, porque resulta que todo lo que nosotros tenemos y somos es porque a Él le place. Amén. Es porque a Él le place. Entonces, en estos tiempos, ¿sí?, Dios le estaba hablando a la iglesia de Roma, ¿sí?, que aprendieran a qué, a vivir, ¿sí?, en Cristo, como creyentes que ellos eran. Y nosotros somos creyentes y nosotros somos seguidores de Cristo. En esta época también había muchos creyentes de Roma, ¿cierto?, en esta comunidad, y Dios le estaba diciendo que se portaran como hijos de ¿quién? De Dios, como llamado y como escogido. Y hoy Dios nos dice aquí a nosotros, amén. Porque cuando yo vengo a Dios, Dios me ofrece muchas cosas, ¿sí o no? Y Dios me ofrece libertad, y Dios me ofrece esperanza, ¿sí?, a través de su Espíritu Santo que mora en mí. Desde el momento que usted y yo aceptamos a Dios, fuimos sellados con el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Amén. Sí, sabemos que Dios es uno, sí, pero se manifiesta de tres formas diferentes: Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo. Sí, y cuando yo reconozco a Jesús, soy sellado con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene a habitar en mi corazón, y Él siempre va a estar allí, ¿sí? ¿Para qué? Para ayudarme si así yo lo quiero, ¿cierto? A veces la labor de un padre o de una madre que ama a sus hijos es ayudarlo, es aconsejarlo, es guiarlo, es orientarlo. Y el hijo sabe que el papá está allí siempre y cuando él quiera, ¿sí o no? Pero a veces no, ellos prefieren, digamos, tomar sus propias decisiones y no pedirle consejo a quién, a papá o a mamá, ¿sí o no? Y así somos los seres humanos. Aquí tenemos al Espíritu Santo. Usted tiene el Espíritu Santo. Donde usted vaya, Él va a estar ahí con usted. Pero muchas veces no le consultamos, ¿sí o no? Ni lo tomamos en cuenta, ¿cierto? Y entonces, ¿será que Dios, el Espíritu Santo, dice: lo quiero ayudar, le quiero hablar, le quiero enseñar, pero mi hijo no me toma en cuenta? Amén. Entonces, lo primero que Dios nos habla ahí en Romanos 8 es que para los que están en Cristo ya no hay ¿qué? Condenación, ¿sí? Y esa es la seguridad y la certeza que usted y yo debemos ¿qué? Tener. Que para los que están en Cristo ya no hay condenación. Amén. Porque fuimos ¿qué? Libertados, ¿sí? Por el Espíritu Santo. Amén. ¿Sí? La ley, ¿sí? El pecado, cuando uno pecaba en el tiempo de la ley, traía muerte, ¿sí? Pero entonces ahora por el Espíritu Santo Él nos da vida, nos da paz, ¿sí o no? Trae cambio, trae transformación, de tal manera que nosotros podamos cambiar. Ese es el propósito del Espíritu Santo, que haya un cambio en mi vida y que ese cambio sea continuo, ¿sí? Que ese cambio sea permanente. No es que hoy yo cambié y mañana no, sino que siempre el Espíritu Santo lo que viene a hacer es traer un cambio continuo en nuestra vida. Entonces vamos a leer allí en Romanos 8, 1 y 2. Y dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Sí? Entonces la palabra es clara, ¿cierto?
cuando dice que no hay condenación para los que andamos conforme el Espíritu y no conforme las obras de la carne. ¿Sí? Y la carne en sí es pecado. La carne en sí lleva a hacer todo lo que no agrada a quién, a Dios. ¿Sí? Todo lo que no agrada a Dios. La carne no va a querer muchas veces nada, ¿sí?, que agrade a Dios, sino que lo va a llevar a uno a hacer todo lo contrario. ¿Sí? Pero Dios dice que ya no hay condenación a los que nos esforzamos por andar en el Espíritu. O sea que yo cada día me debo esforzar, ¿sí? Porque no es fácil, pero sí nos podemos ¿qué? Esforzar. Porque la palabra de Dios nos dice, esfuérzate y sé valiente. Amén. O sea, Dios sabe que no es fácil. Jesús sabe que no es fácil porque Él se hizo 100% hombre. ¿Sí o no? Y estuvo en la tierra. Y para la humanidad no va a ser fácil. ¿Sí? Pero yo debo de esforzarme. O sea, yo debo de avanzar. ¿Sí o no? Yo debo de decir, lo voy a lograr. ¿Sí o no? Voy a llegar hasta el final. Voy a llegar a la meta. ¿Sí? Voy a hacer algo más. ¿Cierto? Porque debo de esforzarme en andar en el Espíritu de Dios. Amén. Eso quiere Dios para nuestra vida. ¿Sí? Y es una palabra de ¿qué? De amor y de vida y de libertad. Porque eso hace Dios. Nos llena de su amor, trae vida y trae libertad. Amén. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en Cristo hay vida. ¿Sí o no? Él nos ama. ¿Sí o no? Nos amó desde el principio y nosotros le amamos, pero porque Él nos amó primero. Amén. Y Él nos liberta. El Espíritu Santo trae libertad a nuestra vida y nosotros debemos de permanecer en libertad. Usted se debe esforzar por eso. Sí, por permanecer en libertad. Y permanecemos en libertad cuando nos acercamos a Dios. Permanecemos en libertad cuando dejamos morir todas las obras de la carne y me esfuerzo por agradar más a Dios cada día y andar conforme lo que Él me dice en su palabra. Amén. Obviamente, para hacer lo que Él me dice en su palabra, yo debo de estudiar la palabra, ¿sí o no? Porque si no la estudiamos no vamos a saber qué nos dice. Entonces es importante que usted lo tenga claro y que yo sí lo tenga claro. Sí, que Cristo nos ofrece una nueva vida. Sí. Y si Cristo me ofrece una nueva vida, entonces obviamente debe de haber ¿qué? Cambios. Sí. O cuando usted va y compra una ropa nueva, ¿qué va a pasar con la vieja? Va a cambiarla, ¿sí o no? La va a desechar, ¿cierto que sí? Si nosotros compramos unas 300 sillas nuevas, vamos a sacar algunas sillas que están ¿qué? Viejas. ¿Sí? Entonces lo que Cristo quiere hacer ¿qué? Una nueva vida en nosotros, ¿sí o no? Que eso viejo que está en nosotros, que no le agrada a Él y no está conforme su voluntad, podamos ¿qué? Sacarlo. Amén. Para que entre lo nuevo de ¿quién? De Dios. Amén. Porque en Cristo usted y yo tenemos identidad. Amén. ¿Sí? Y dice la palabra que si vivimos conforme el Espíritu, somos hijos de Dios. Amén. Y por eso podemos clamar Abba Padre, ¿sí o no? Podemos decirle a quién, Abba Padre, ¿a quién? A Dios. ¿Sí? Porque si yo ando conforme al Espíritu, ¿sí? Soy hijo. Y como hijo tengo ¿qué? Un papá. Y ese papá se llama Dios. Amén. Ese papá se llama Dios, que en todo momento va a estar ¿con quién? Con nosotros. Mire que a veces nosotros no reconocemos lo que Dios nos dice aquí en Romanos 15. Leamos lo primero, dice aquí en Romanos 8:15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez
en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. Amén. ¿Sí? Entonces, cuando yo veo a Dios como mi Padre, que me libertó, que me adoptó. ¿Sí? Cuando adoptan una persona es que quizás los papás físicos lo abandonaron, ¿cierto? Lo dejaron tirado. Y viene una familia y lo adopta. Y ese niño o esa niña tiene un hogar, una familia, ¿sí o no? Que lo adoptó. Y él empieza a levantarse en ese hogar, ¿sí? Y Dios nos adoptó como hijos, ¿sí? Y por eso nosotros podemos decirle papá. Y esto no quiere decir que yo voy a decirle papá a Dios solamente cuando lo necesito, sino en todo momento de mi vida. Y como es mi Padre, yo debo buscarlo. No solamente cuando quiero que me dé, sino aún en medio de esos momentos difíciles. Por ejemplo, nosotros que ya somos adultos, usted va a vivir muchas dificultades. Usted en aflicción va a estar en dificultad. Y usted tiene su papá. Y por eso, por lo que usted esté pasando, su papá no va a dejar de ser su padre. ¿Sí o no? Así usted esté en la angustia que esté, papá es papá. Usted está desesperado, el papá no va a dejar de ser papá. ¿Sí o no? Usted está afligido, ahí va a estar papá. No es que, ay no, en la angustia se fue el papá y vino cuando ya no estoy angustiado. No, el papá físico siempre va a estar, así uno esté en los peores momentos. Si usted tiene su papá, va a estar ahí. ¿Sí? Entonces a veces, ¿por qué nosotros en los momentos de angustia nos fuimos? Ya Dios no es nuestro Padre, lo culpamos a papá. Al que nos adoptó nos culpamos, decimos que es por Dios, que todo lo que nos pasa es Dios, que sí, Dios no me escucha, Dios no me ve, Dios no. Y cuando necesitamos, sí, Dios, Señor, necesito, dame. Y dice, ¿cómo así? ¿No es en todo tiempo que yo soy papá? Yo puedo vivir momentos duros de mi vida y Víctor Coime es mi padre. Puedo estar allá en lo último y él sigue siendo papá. ¿Sí? Pero a veces nosotros solamente decimos que Dios es nuestro Padre cuando Dios nos da, ¿cierto? Pero cuando estamos viviendo momentos difíciles, en vez de aferrarnos más a papá, nos alejamos y empezamos a culparlo. Y no debería ser así. Porque si Dios me adoptó y me dio la oportunidad, ¿sí?, de llamarlo papá, debe de ser en todo tiempo y en todo momento. Amén. Él no debe de dejar de ser mi padre. Aún en los momentos más cruciales, yo debo de recurrir a Él y Él me va a escuchar. ¿Sí o no? Yo debo de llamarlo a Él y Él va a estar ahí. ¿Para quién? Para mí. Amén. Porque cuando nadie me amaba, Él nos amó. ¿Sí o no? Cuando mucha gente te rechazó, Él no te rechaza. ¿Sí? En esos momentos difíciles que pasaste, ahí estuvo papá Dios. Entonces, ¿cómo no acercarnos? ¿Cómo no decirle, papito Dios, aquí estoy? Tú eres mi padre y yo soy tu hija. Yo soy tu hijo, amén. Y vengo a ti en medio de la angustia, en medio de la aflicción, en medio del dolor. Y Dios, ¿qué va a hacer? Lo va a ayudar, amén. Porque el Señor dice, el que a mí viene, yo no lo echo, ¿qué? Fuera, ¿sí? Pero y Dios no nos echa fuera, somos nosotros los que nos vamos, ¿sí? Y es bueno reflexionar. Y usted puede decir, es que yo estoy pasando esto, ¿por qué, Dios? ¿Por qué? Y Dios no tiene nada que ver ahí. Y Dios le pregunta a usted y le dice, ¿usted me preguntó antes de tomar esa decisión? Usted me dijo, ¿sí? Porque Dios lo guía a uno. Cuando usted toma en cuenta a Dios, Él lo va a guiar, ¿sí? Cuando usted le pregunta a Dios, Él le va a contestar, ¿sí? Entonces es importante de saber de que somos hijos de Dios, adoptados, amén. Entonces, como hijo, Él nos da seguridad
y nos da sus promesas. Las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. ¿Y son para quién? Para nosotros. Dígale al que está a su lado, las promesas de Dios son para ti. Las promesas de Dios son para mí, amén. Es importante que nosotros tengamos claro que esas promesas que están en la palabra son para mí y que yo las debo atesorar en mi vida y creerla y confesarlas, amén. ¿Cuándo? Todos los días de nuestra vida, ¿sí? No es que hoy las confieso y mañana no. No, siempre usted debe estar confesando la palabra de Dios y sus promesas, amén. ¿Sí? Y cuando usted quizá esté en esos momentos más difíciles, dígale: Señor, tú me dijiste esto. Señor, tú me dijiste lo de acá. ¿Sí? Te recuerdo, Señor, que ¿sí? Y Dios va a atenderlo. Amén. Entonces, dice allí en el verso 16, dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos ¿qué? Glorificados. Amén. O sea que somos herederos y coherederos ¿con quién? Con Cristo. Pero resulta que para Cristo estar sentado en el trono de Dios y heredar las promesas que Dios le dio a su vida, pasó muchas cosas. Y si yo quiero hacer parte del reino de Dios, si ser coherederos con Cristo, también me va a tocar padecer. Si a Cristo no le tocó fácil, entonces nosotros ¿qué? Queremos que todo sea fácil, ¿sí o no? Y no, le va a tocar padecer. Pero en medio de ese padecimiento, usted debe de ¿qué? De resistir. Amén. De aguantar, de avanzar. Sí, que las pruebas, el padecimiento no es para siempre, ¿sí o no? Sí, debemos de resistir, debemos de aguantar. ¿En quién? En el Señor. Cristo no se dio por vencido. Él llegó hasta el final, ¿sí? Y Él padeció. No fue fácil, ¿cierto? Fue duro. La Biblia dice que lloró, ¿cierto? Sangre, ¿sí o no? ¿Sí? Que fue golpeado, maltratado, acusado, menospreciado, azotado, todo lo que termina en ado. ¿Sí o no? Y a veces nosotros, cualquier cosita y nosotros somos flojos. Nosotros nos queremos morir, ¿sí o no? ¿Por qué? ¿Sí o no? Esto, lo otro, lo de aquí, Señor. Y dice: Señor, pero imagínese, ¿cierto? No le ha tocado ni la milésima parte de lo que yo viví. Y vea, ¿sí? A veces uno está pasando momentos difíciles y cuando uno escucha el testimonio de otro, uno se queda aterrado, ¿sí? En estos días, en el colegio que trabajo, como es cristiano, tuvimos una jornada pedagógica, llevaron un pastor. Y el pastor nos fue a dar una conferencia de sanidad interior. Cuando el pastor empezó a contar el testimonio, dice que muy jovencito, o sea, preadolescente, murió el papá, ¿sí? Y al año murió la mamá. O sea que él se quedó huérfano. Le tocó mendigar, ¿sí? Lo echaban de un lugar, lo echaban de otro. Es hijo único, o sea que está todo reventado. Por acá tiene clavos, por acá tiene clavos, por acá. Y yo decía: ay, no. O sea, yo estoy resumiendo un pedacito del testimonio. Y uno dice: ay, Dios mío. O sea, y uno a veces dice: ay, Señor, mira, que no sé qué. Y yo decía: uy, Padre. O sea, yo me iba como a la niñez de él y yo decía: duro, ¿cierto? Difícil situación, ¿sí? Entonces hay gente que pasa muchísimas cosas y uno a veces piensa que uno, que mejor dicho, que lo que uno está viviendo es lo fatal, ¿cierto? Pero uno ve la vida de uno y uno dice: no, Dios mío, le tocó duro, ¿sí o no? Le tocó bastante y él dice que solo Dios, o sea, lo ha restaurado. Que lo único que lo salvó a él fue aferrarse a Dios.
que eso empezaron a invitarlo para muchos lugares, pero él dice, lo único que lo salvó fue aferrarse. Y yo decía, desde luego, con todo lo que ha vivido, la única salvación ahí fue ¿quién? Jesucristo, amén. Entonces es importante saber de que Dios siempre va a estar ¿qué? Allí. Pero yo le hago aquí una pregunta. ¿Cómo nosotros nos estamos portando? ¿Como hijos obedientes o como hijos rebeldes? ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios quiere que nosotros cada día obedezcamos, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando yo obedezco, entonces yo pienso conforme al Espíritu y lo que Él quiere para mí. Pero cuando yo no, yo voy a andar conforme a los pensamientos de la carne. Y hoy le pregunto, ¿cómo está pensando usted? ¿En las cosas de la carne o en las cosas del Espíritu? ¿Sabe que hoy en día en el mundo están sucediendo muchas cosas? Y nosotros como iglesia, como pueblo de Dios, tenemos que estar ¿qué? Pilas. Porque hay una moda, ¿sí? Que quién quiere ser el mayor, ¿se acuerda? La pelea de los discípulos, que este es el mayor, que este es el menor, que yo quiero ser el mayor, que yo, ¿cierto? La gente se quiere mostrar, el que muestra más, ¿sí o no? El que más poder tenga, el que más negocio tenga, el que más casa tenga, el que más carro tenga. O sea, es una cosa impresionante que se está dando en el mundo. Pero este mundo es tan efímero. O sea, el pueblo de Dios debemos de tener mucho cuidado. Porque a veces por nosotros estar pensando en tantas cosas, dejamos de buscar ¿a quién? A Dios. Y estas cosas no son malas, pero si tú te enfocas primero en eso y no en Dios, pues vas a vivir conforme la carne. Porque la carne nunca se va ¿qué? A satisfacer. La carne siempre quiere más y más. ¿Sí? La carne quiere más y más y más. ¿Sí? Pero cuando yo me enfoco en Dios, en buscarlo, en tenerlo como primero en mi vida, lo que usted necesita aquí en la tierra para vivir va a llegar. Y usted va a estar feliz. Y usted va a estar ¿qué? Satisfecho. Pero hay personas que se van de Dios y se alejan por andar buscando tantas cosas y al final no alcanzó a disfrutar por lo que tanto, ¿sí? Se mató, ¿cierto? Dejó ¿a quién? A Dios. ¿Sí? Hay mucha moda, hay mucha fama, hay muchas cosas y debemos de tener como pueblo de Dios cuidado. Porque la Biblia ¿qué dice? Que teniendo sustento y abrigo estemos ¿qué? Contentos. Pero a veces no disfrutamos los que tenemos por andar buscando y a veces eso no nos va a llegar. Porque la vida es corta, ¿sí o no? Ninguno de los que estamos aquí sabemos cuándo nos va a tocar. Y a veces perdemos esos minutos que Dios nos da para desesperarnos por una cantidad de cosas en vez de vivir en paz y en armonía con lo que tenemos, ¿cierto? Es importante reflexionar porque eso es obra de la carne, mis hermanos, ¿sí? Dios te enfoca, ¿sí? Y Dios te dice qué camino debes de coger cuando tú le preguntas, cuando tú lo tienes en cuenta, cuando tú le hablas, ¿sí? Y tener bienes no es malo, pero cuando yo me desenfoco, cuando yo empiezo a dejar que la carne me domine, pierdo verdaderamente lo importante que es buscar a Dios, ¿sí? Y perdemos la paz y la tranquilidad porque si no logro esto, entonces no voy a estar en paz ni voy a estar tranquilo cuando tiene mucho a su alrededor. Amén. Entonces aprendamos a valorar eso que Dios nos ha dado, ¿sí? Si usted tiene hijos, valórelos. Si tiene esposo, valore a su esposo. Si tiene esposa, si tiene la mamá, si tiene el papá,
Si tiene los hermanos, ¿sí? Donde usted viva, dele gracias ¿a quién? A Dios. Porque Dios, cuando usted le da el primer lugar a Dios, todo lo que usted anhela, llega. Eso sí, le puedo asegurar que lo que usted anhela y lo que usted necesita empieza ¿a qué? A llegar. Dios mismo empieza ¿a qué? A dárselo, amén. Y usted se sorprende de lo que Dios empieza a hacer, ¿dónde? En su vida. Pero es importante darle el primer lugar de nuestra vida a Dios, ¿sí? Porque eso es ocuparse del Espíritu, ¿sí? Pero ocuparse de la carne va a traer consecuencias negativas a nuestras vidas. Y eso no es lo que Dios quiere para nosotros. Y debemos de aprender a obedecer a Dios, ¿sí? ¿Qué es lo que Dios quiere para mi vida? ¿Sí? ¿Cuál es el diseño de Dios? ¿Cuál es el propósito de Dios para mí, para mi casa, para mi familia? ¿Cuál es el propósito? ¿Sí? Entonces dice allí en el 6, nos devolvemos al 8, 5, vamos a leer. Y dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Amén. Sí. Entonces, cuando yo me ocupo de las cosas de Dios, voy a tener paz, voy a tener tranquilidad, voy a tener calma, ¿sí? Las cosas se van a ir dando y usted va a vivir tranquilo, satisfecho, ¿sí o no? Sí. Porque dice que el ocuparse de la carne va a traer muerte. Y no solamente aquí habla de una muerte física, sino una muerte ¿qué? Espiritual. Porque usted se enfoca tanto en lo que ve que usted pierde la paz. Ya no busca a Dios, ya ni tiene tiempo para Él. Tremendo, ¿cierto? Sí. Entonces es importante reflexionar, ¿sí? Porque esta palabra usted puede decir, uy, eso lo repiten siempre, pero yo sí le quiero decir que nosotros, el pueblo de Dios, tiene que reflexionar porque estamos viviendo tiempos difíciles. Estamos viviendo tiempos cruciales, hermano. Usted no, de pronto usted dice no, pero sí. Sí, estamos viviendo tiempos que yo no sé si usted me va a ver hasta hoy, ¿sí o no? O que si nos vamos a ver la cara hasta hoy, ¿sí o no? Entonces es importante mirar, ¿cierto? Verdaderamente, como dice el tema, cómo estoy viviendo mi vida en Dios, ¿sí? Porque sabe que entre nosotros nos podemos engañar, pero a Dios no lo podemos engañar. ¿Sí? Entre nosotros podemos decirnos muchas cosas y yo le puedo creer, pero a Dios no. Entonces nosotros no podemos jugar con Dios, ¿sí? Nosotros más bien debemos de concentrarnos con Dios. Y si hay cosas que me están alejando y separando de Dios, pues debo de decirle, Señor, ayúdame, ayuda en mi debilidad, ¿sí o no? Y Dios va a estar ahí ¿qué? Para ayudarlo, amén. ¿Sí? Si Dios le mirara allá lo profundo y le diera una calificación del 1 al 10, ¿usted cuál tendría? ¿Sí? ¿Cómo está su vida? Si Dios le diera una calificación en estos momentos, o sea, ¿cuál sería? ¿Sí o no? Porque también debemos de preguntarle a Dios, Señor, o sea, ¿qué estoy haciendo? ¿Cuál sería esa calificación? Si tú me dieras una, ¿cuál sería? ¿Sí o no? Porque es importante evaluarnos, ¿sí?
Porque nosotros a veces somos buenos, ¿cierto?, para calificar a otros, pero ¿por qué no le decimos, Dios, califícame? Dios, mírame. ¿Sí? Del 1 al 10. ¿Sí? Cuando yo le digo a los niños la autoevaluación, yo le digo autoevaluación y ellos dicen 5, la nota máxima. Y uno dice, ¿en serio? ¿Usted? ¿Sí? ¿Usted 5? No, le voy a bajar, mentira. Pero entonces ellos son felices poniendo de 5. Pero entonces nosotros, porque la vida cristiana es para reflexionar. La vida cristiana es para que usted avance. ¿Sí? Y de pronto usted dice, no, es que avanzar usted de pronto lo puede ver como, digamos, no, es que avance su alma. Que su alma prospere. Que usted crezca como persona por dentro, ¿sí o no? Que usted diga, uy, yo antes hacía esto, pero ya no. Ahí usted está creciendo. Porque a veces medimos el crecimiento como que, no, a veces usted ve mucha gente que está en la cima, pero si usted va a mirar, le dice, Señor, califícalo, ¿sí o no? No, el crecimiento es con usted mismo. Que usted diga, wow, me siento prosperada, me siento bendecida, hoy siento una paz interior. Debajo. Persona, que usted pueda avanzar como persona, que usted pueda decir, con lo que tengo soy feliz, me siento bien, qué rico. Eso es lo que Dios busca. Y usted diga, si Dios le prometió un carro, le va a llegar, pero ahorita, Señor, soy bien, estoy feliz, me siento chévere. Que usted no tenga que ir a hacer otras cosas por agradarse usted mismo, ¿sí? Y agradar a otro a tal punto que usted termine que quitándose la vida, porque eso suele pasar, ¿sí? Entonces es importante, mis amados, ¿sí?, que usted aprenda a buscar esa prosperidad que el Espíritu Santo quiere darle, porque Él está ahí. O sea, el Espíritu Santo está aquí. Si usted mira Romanos 8, habla de vivir en el Espíritu, ¿sí? De que cada día nosotros menguemos. ¿Por qué? Porque la iglesia había sido libertada, pero estaba volviendo ¿a qué? A esclavitud. Y el Señor le hace un llamado y le dice, o sea, ya no más, yo los liberté. Es tiempo que vivan conforme al Espíritu Santo y no conforme lo que ustedes quieren, iglesia. Amén. ¿Sí? Es importante que lo tengamos presente. Amén. Entonces, para avanzar, dice, les tengo una noticia, que el Espíritu Santo vive en usted y está allí ¿para qué? Para ayudarlo. Amén. Y otra noticia es que le tengo es que Él intercede por nosotros delante de Dios. Pero a veces nosotros no lo tenemos allí. Decirle, Espíritu Santo, ayúdame, interceda, porque yo en este momento no sé ni qué decir. Pero Él dice que Él intercede, mire, está a nuestro favor para ayudarnos, ¿cierto? Es importante que nosotros sepamos eso. Amén. Que Él es un intercesor y que Él intercede por el creyente. Y el creyente somos ¿qué? Cada uno de nosotros. Amén. ¿Sí? Usted y yo somos esos creyentes porque hemos creído en Jesucristo, hemos creído en la sangre de Cristo, que un día Él murió y resucitó y nos dio vida, y por eso hoy estamos aquí. Y esa es la convicción que debemos de tener cada día. Está convencido de que Él lo hizo, ¿sí? Y que el propósito de Él,
Sí, es que nosotros, si aceptemos esas herramientas que Él nos ha dejado en la palabra para poder avanzar. Entonces el Espíritu Santo intercede con nosotros, intercede por nosotros. Y si no sabemos pedir, Él añade oración a nuestra oración. O sea que Dios no nos dejó solo, nos dejó la compañía del Espíritu Santo para que usted y yo, ¿sí?, lo tengamos en cuenta, iglesia. ¿Sí? Lo tengamos en cuenta, amén. Porque la palabra de Dios dice que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan ¿a qué? A bien, iglesia. Todas las cosas. Si yo amo a Dios, todo lo que vivo me debe de dar una enseñanza y aprender de ello. ¿Sí? Todas las cosas me deben de ayudar, amén. A los que amamos a Dios, todo lo que usted viva, no lo tenga en poco. Algo Dios le está enseñando, ¿sí? Pero no es para que usted se rinda ni para que retroceda, sino para que avance y usted que haga, crezca. Porque Dios quiere que crezcamos, amén. Ese es el deseo de Dios para nuestras vidas. Que usted y yo crezcamos en Él y que caminemos con Él y vivamos con Él y nos acerquemos a Él. ¿Cuándo debemos de hacerlo? Todos los días, amén. Todos los días usted debe consagrarse a Dios, porque ese es el propósito de Dios para nosotros, amén. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor? Amén. Dele la gloria a Dios en esta noche, amén. Y lo quiero invitar a leerse Romanos 8, ¿sí? Que usted lo pueda leer en la casa, que usted lo pueda escudriñar en la casa y que usted se aferre a su palabra y a sus promesas cada día, porque lo que Dios tiene es bueno para quién, para mí, ¿sí? Me va a beneficiar a mí. Cuando usted busca a Dios, le va a beneficiar no solamente a usted, sino a su generación, ¿sí? Y a las personas que están aquí a su alrededor. Pero cuando usted es un convencido, ¿sí?, de que Dios está con usted, amén. Cuando usted es un convencido que no importa lo que suceda, usted quiere vivir para Dios y agradar a Dios, porque hay más en Dios, amén. En Dios tenemos más que estar que agradando al mundo, amén. Entonces vamos a orar en esta noche. Yo le invito allí que ore a Dios, que usted pueda reflexionar y que usted le diga: Señor, si pudieras darme una calificación, verdaderamente ¿cuál sería? Y que usted reconozca y diga: verdaderamente yo estoy en 1, yo estoy en 2, no, Señor, yo estoy en 3, porque qué bonito es cuando yo reconozco, ¿sí o no? Qué bonito es cuando yo digo: Señor, de verdad que estoy en 0. Sí, Señor, no estoy vuelta a nada, ¿cierto? Pero yo sé que tú me puedes restaurar. Pero yo sé que tú me puedes ayudar. Pero yo sé que tú me puedes reparar. Qué bonito es reconocer. Y eso le agrada a Dios. Cuando un hombre y una mujer reconoce su condición, eso le agrada ¿a quién? A Dios. Amén.